Imaginen esto. Rosalí, 90 años, ¿eh? Ciega. Y de repente empieza a ver cosas súper vividas. Gente con trajes raros, animales, niños jugando. ¡Wow! Sí, pero ya estaba totalmente lúcida, sana. Comprensiblemente estaba asustada. Uno pensaría, está perdiendo la razón. Claro. Bueno, su historia nos sirve hoy como, digamos, punto de partida para meternos en el mundo complejo de la psicopatología. Un mundo fascinante, sin duda. Totalmente. ¿Qué define realmente a un trastorno mental? ¿Cómo juegan ahí la biología, el contexto? Vamos a analizar a fondo estos conceptos, usando textos de psicología y este caso tan particular de Rosalí, el síndrome de Charles Bonnet. Es una excelente forma de empezar, porque justo toca el primer punto. ¿Qué es conducta anormal? Exacto. Y no es una definición simple, ¿eh? Un criterio fundamental es si causa, una incapacidad o una dificultad importante para funcionar, para el día a día. Como Rosalí, que aunque estaba cognitivamente bien, su angustia y esas visiones le afectaban la vida. Justamente, estaba angustiada, claro. Su cotidianidad se veía alterada. Entiendo eso de la disfunción, sí. Pero ahí entra otro factor que me parece clave, la cultura, ¿no? Fundamental. Porque lo que aquí es un problema, quizás en otro contexto cultural, o en otra época, pues, no lo era tanto. Totalmente de acuerdo. De hecho, los manuales diagnósticos, como el DSM, El Manual Diagnóstico y Estadístico. ese mismo, cada vez reconocen más que hay que evaluar la conducta dentro de su contexto cultural. Es crucial. Si miras atrás, las explicaciones serán, bueno, de todo, ¿no? Demonios, cuestiones morales. Uf, sí. Hoy buscamos bases más científicas, pero ojo, los estigmas siguen ahí. Pensemos en el estudio de Rosenhan. El famoso estudio. Personas sanas que fingieron síntomas y ¡pua! Adentro, ingresadas. Demuestra lo fácil que es etiquetar y lo difícil que es quitar la etiqueta. Exacto. Y lo fascinante es eso, cómo el contexto le puede dar la vuelta a un rasgo. Piensa en alguien con una personalidad, digamos, con tendencias paranoides. Ajá. Podría ser muy disfuncional si necesita confiar ciegamente en su trabajo. Pero si su trabajo es investigar fraudes, quizás hasta sea una ventaja. Claro, la anormalidad no es algo fijo, depende de la interacción con el entorno. No es una etiqueta estática para nada. Y bueno, si definirlo es complejo, entender las causas, todavía más. No hay una sola respuesta, ¿verdad? Para nada. Hay distintas miradas, distintos modelos que intentan explicarlo. Exploremos un poco esos modelos. Empecemos por el biológico. Dale. Desde la perspectiva biológica, hay evidencia fuerte de la influencia genética. Pensemos en la esquizofrenia, el trastorno bipolar. Son condiciones con un componente hereditario conocido. Exacto. Y también se investiga la base biológica de rasgos de personalidad. Eysenck, por ejemplo, vinculó introversión y neuroticismo con factores heredables y actividad cerebral. ¿Cómo qué tipo de actividad cerebral? Bueno, relacionó la extroversión con el sistema de activación reticular ascendente, el ARAS, que regula la alerta general, y el neuroticismo con la reactividad de la amígdala, nuestro centro emocional. Entiendo. Y en el caso de Rosalí, del síndrome de Charles Bonnet, Ahí, la explicación biológica es que la falta de estímulo visual, por la ceguera, hace que la corteza visual como que se hiperactive sola. se pone a inventar imágenes, digamos. Algo así. Genera alucinaciones muy detalladas, a veces hasta caras deformadas o caricaturas, posiblemente por activación de áreas específicas como el giro fusiforme, que usamos para reconocer caras. ¡Qué increíble cómo funciona el cerebro! Pero bueno, no todo es biología. Está también cómo aprendemos y pensamos, ¿no? El enfoque cognitivo-conductual. Fundamental también. Ahí me acuerdo siempre del pequeño Albert. El experimento de Watson, ¿sí? Un miedo condicionado a una rata blanca. Exacto. O cómo en la ansiedad, esos pensamientos catastróficos de seguro pasa lo peor, alimentan el miedo. Magnifican la percepción de peligro, totalmente. Y está también la indefensión aprendida. ¿La de Seligman con los perros? Esa misma. Perros que aprendieron que no podían evitar descargas eléctricas y luego no intentaban escapar ni cuando sí podían. Es un concepto fuerte. Ayuda a entender, a veces, esa falta de motivación en la depresión, ¿no? Como que, ¿para qué intentar? Sí, esa sensación de que nada de lo que hagas cambiará las cosas. Ok. Tenemos biología, tenemos aprendizaje y pensamiento. ¿Cómo se junta todo?
Bueno, para eso está el modelo biopsicosocial. Es el más integrador, ¿Qué quiere decir integrador? que reconoce que la salud mental es una mezcla, una interacción constante entre factores biológicos, la genética, la química del cerebro, factores psicológicos, pensamientos, emociones, aprendizaje, y los factores sociales. El estrés, el apoyo que tenemos, la cultura. Exacto. Todo interactúa. La depresión, por ejemplo, podría haber una predisposición genética, sumada a un estrés fuerte como perder el trabajo y quizá poco apoyo social. Es la combinación. Tiene mucho sentido verlo así, como un sistema. Y con toda esta complejidad, ¿cómo hacen los profesionales para poner un poco de orden, para diagnosticar, para investigar? Bueno, ahí entran los sistemas de clasificación que mencionaste antes. El DSM, la CIE, la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS. Buscan agrupar síntomas en categorías. Para tener un lenguaje común, supongo. Sí, para facilitar la comunicación, la investigación, la planificación de tratamientos. Pero ojo, diagnosticar no es tan simple como poner una etiqueta y ya. ¿Por qué? Primero, por el estigma social que todavía existe, lamentablemente. Segundo, la fiabilidad. Algunos diagnósticos, sobre todo en trastornos de personalidad, pueden ser más subjetivos o difíciles de acordar. Entiendo. Y tercero, la comorbilidad. Es muy común que los trastornos no vengan solos. Que una persona tenga más de uno a la vez. Exacto. O que los síntomas se solapen entre distintos diagnósticos. Eysenck ya hablaba de estas superposiciones al estudiar la personalidad. Antes de ir cerrando, un dato que siempre me llamó la atención. Leí que a veces personas con depresión leve pueden ser más realistas. ¿Ah, sí? Hay investigaciones sobre el realismo depresivo. Parece que a veces son menos propensas a la ilusión de control que tenemos muchos. Esa idea de que controlamos más de lo que realmente controlamos. Curioso, ¿no? Menos optimismo ilusorio, quizás. Algo así. Y volviendo a las alucinaciones como las de Rosalí, por pérdida sensorial. ¿Sí? Son más comunes de lo que creemos en gente con deterioro visual o auditivo importante. El problema es que muchos no lo cuentan. Por miedo a que piensen que están... Que están locos. Exacto. Por eso es tan importante diferenciar estas experiencias, que son como una respuesta del cerebro a la falta de estímulo de otros fenómenos psicóticos que tienen otras causas. Entonces, a ver, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues, que la psicopatología es un terreno enorme, lleno de matices. No hay respuestas únicas ni fáciles. Claro. Para entender por qué alguien sufre o le cuesta funcionar, hay que mirar todo el cuadro. La biología, su historia, cómo piensa y el contexto social y cultural, todo junto. Exactamente. Es una interacción dinámica. Y el síndrome de Charles Bonnet es un ejemplo perfecto de cómo el cerebro puede crear realidades complejas solito, sin estímulo externo, y no necesariamente significa una enfermedad mental grave en el sentido tradicional. Nos recuerda lo increíble y a veces desconcertante que es nuestra propia mente. Sin duda. Y eso nos deja quizás con una pregunta para darle vueltas. Si nuestro cerebro puede construir estas realidades tan vívidas por sí mismo, como en este síndrome, y sabemos que el estrés o el entorno pueden disparar o moldear trastornos, ¿cuánto de nuestra experiencia mental es algo que controlamos conscientemente? Buena pregunta. ¿Y cuánto está tejido por hilos biológicos, por situaciones que a veces, se nos escapan un poco de las manos? Una reflexión profunda. ¿Hasta qué punto somos arquitectos y hasta qué punto somos, en parte, resultado de esas fuerzas biológicas y contextuales? Da para pensar.